Buenos días a todas, a todos. Yo soy Carlos Palacio, cantautor y escritor colombiano. En el FEISA, tu realidad es la nuestra y por eso te invitamos a que te quedes en casa. Nosotros nos quedaremos contigo. Te invitamos a que disfrutes este encuentro sobre singularidades del castellano en la canción que con mucho cariño hemos estado preparando para ti. El título de este encuentro, pues parece muy ladrilludo, parece de entrada aburridor, porque se relaciona con esa materia que en el colegio no siempre disfrutamos, que fue el castellano, la lengua materna. Sin embargo, se sorprenderían de saber cuán divertido es y qué cantidad de secretos que, esconde nuestra lengua. Eh, y el objetivo de estos 45 minutos de charlita es que empecemos por eso. Yo voy a empezar cantándoles una canción que me gusta mucho y que tiene mucha relación con esto que les quiero contar hoy. Es una canción de un escritor cubano que se llama Sindo Garay y la canción se llama La Tarde. Ya les contaré de qué se trata la relación de esta canción con el tema de hoy. La luz que en tus ojos arde, si los abres amanece. Cuando los cierras parece que va moviendo la tarde. Cuando los cierras parece que va muriendo la tarde. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan y como de matar me tratan, se agolpan unas a otras y por eso no me matan. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan y como de matar me tratan, se agolpan unas a otras y por eso no me matan. La tarde de Sindo Garay, compositor cubano de principios del siglo XX. Esta canción tiene la bobadita de 100 años de compuesta. Y esa perdurabilidad que muestra esta canción tan hermosa y tan conmovedora eh, es la misma perdurabilidad que tiene nuestra lengua, nuestro idioma. Fíjense en una cosa, hay algo sorprendente, muy sorprendente en la definición de lo que es el lenguaje. Cuando uno se enfrenta a un público y le pregunta qué es el lenguaje, como me ocurrió a mí, por ejemplo, en mi primera clase de la Facultad de Filología de la universidad, pues todos como que lucubramos definiciones y pensamos que es un sistema de signos, un sistema de, sí, de palabras o de signos que permiten transmitir un mensaje. La mayoría de las definiciones se agrupan alrededor de algo como eso. Sin embargo, nada tiene que ver la definición de lenguaje. Esa es la definición de lengua, que es otra cosa. Pero el lenguaje, y miren esta maravilla, es una capacidad que todos tenemos y que solo necesita de dos requisitos para desarrollarse. Uno, tener un cerebro de Homo sapiens funcionante y otra, vivir entre hablantes. No es una enseñanza, a nadie le enseñan a hablar, a nadie le enseñan su lengua. Uno la aprende porque está en medio de hablantes. Y ese hecho de que el lenguaje sea una capacidad le confiere una característica maravillosa y es que es absolutamente democrático y está al alcance de cualquiera. No se requiere ningún prerequisito para desarrollar el lenguaje.
Miren esto tan interesante que el lenguaje es una capacidad. Hay un momento en el desarrollo del lenguaje, en el aprendizaje del lenguaje, que se llama la explosión lingüística, que es el momento en el que uno puede saber que un niño ya aprendió un lenguaje, ya es efectivamente hablante de esa lengua. Lo más lindo, por ejemplo, en el castellano, es que ese momento que ocurre más o menos hacia los 5 años o 6 años, se marca con un error. Aparece un error y cuando los niños cometen ese error, ya se sabe que los niños son hablantes del castellano en nuestro caso y que aprendieron la lengua. Ese error en el castellano es el error de la conjugación de los participios. Resulta que un día llega el niño o la niña y te dice, papá, mamá, tengo el pelo soltado o el perrito está morido. ¿Por qué un niño dice soltado o morido si nunca ha escuchado decir eso? Eso no es un acto imitativo. Nadie en su casa dice, tengo el pelo soltado. Es decir, el niño no aprendió eso porque lo está imitando. Aprendió eso porque interiorizó automáticamente las normas de la lengua. Y en el castellano, su cerebro, la parte del lóbulo temporal que almacena el lenguaje, aprendió esta norma. Los participios en castellano se forman con la raíz del verbo y se le suma el sufijo ado, ido. Cansar, cansado. Perder, perdido. Estudiar, estudiado. Soltar, soltado. No, ese es un error. Es un error porque en el castellano hay verbos irregulares y esos verbos irregulares se aprenden con el uso porque alguien te corrige, ¿verdad? Pero ya el niño cuando comete ese error es hablante de la lengua y ese es el momento en el que uno ya sabe que el niño efectivamente lo es. Y además una muestra de lo que les decía, que el lenguaje es una capacidad. El lenguaje se desarrolla evidentemente en lenguas. Cada región mundial en una historia que es muy interesante, pero que no es la que compete a esta charla de hoy, desarrolla sus variantes de lengua particulares y a nosotros nos tocó una variable preciosa, una variable que es el castellano, hermana de una gran cantidad de lenguas que se conocen como lenguas romance. No porque sean muy románticas, aunque sí lo son, de hecho, sino porque derivan de la lengua de Roma, del latín. Nuestro castellano se deriva del latín y del árabe. Siempre nos han dicho que se deriva del latín y del griego, lo cual no es falso, pero es una afirmación que hay que matizar. La influencia del griego en el castellano pasó por el latín, es decir, primero los romanos tomaron palabras y expresiones y tomaron el griego y ese griego, filtrado por el latín, llegó hasta el castellano. Pero hay una influencia brutal del árabe, casi no, más del 30% de las palabras del castellano provienen del árabe. La mayoría o la práctica totalidad de las palabras que empiezan por al, por ejemplo, almohada, aldaba, almuerzo, provienen del árabe y ese al es el artículo del árabe, es nuestro correspondiente el, la, los, las, solo que el árabe tiene un artículo invariable que es el al y está pegado a la palabra. Entonces, bueno, pero no me quiero ir por las ramas. Nuestra lengua deriva de esa combinación de lenguas particulares que ocurrió en la península ibérica, el árabe, el castellano, algo de la lengua franca que había en el sur de Francia, pero sobre todo latín y árabe y griego filtrado por el latín. Esta lengua que llamamos castellano o español, que lleva más o menos 1000 años establecida como algo independiente del latín, que ya se separó y no era ni latín, ni mozárabe, ni romance, eh, mm, como fueron sus precursores, sino algo que ya es castellano y que lleva 1000 años hablándose, tiene dos características de las que les quiero hablar antes de volverles a cantar algo, dos características que son maravillosas. Una es muy perdurable, muy sólida, y otra es muy flexible. Esa perdurabilidad y esa flexibilidad le dan al castellano su riqueza, sus características singulares. Les voy a contar dos ejemplos muy bonitos sobre la perdurabilidad del castellano. Muy poquitas veces se sabe cuándo una palabra ingresa
a una lengua. La mayoría de las palabras van ingresando por relaciones entre los pueblos, relaciones fronterizas, relaciones económicas, etcétera. Pero, por ejemplo, hay una palabra en el castellano que es la palabra canoa, que ingresó al castellano la tercera semana de octubre de 1492. Es exactamente es el momento en que la palabra canoa entra a nuestra lengua y entra de la siguiente manera. El almirante Cristóbal Colón toma su bitácora de viaje, dice, después de llevar una semana anclado en las aguas de las Antillas americanas, dice y escribe, los nativos se aproximan a nuestro barco en una suerte de naos, de navíos, que ellos llaman canoa, punto. Ese día escribió ahí la palabra, esa palabra ingresó ese día, un día de la tercera semana del mes de octubre de 1492, la palabra canoa entra a, nuestra, a nuestra lengua. Pero hay otro ejemplo que es más maravilloso y que me lo entenderán los colombianos de una manera muy singular. Hay una palabra preciosa que se puede rastrear 200 años antes de Cristo. La primera vez que esa palabra se encontró escrita, por supuesto, en griego ático, que era el griego clásico. Y la palabra aquí no se las puedo escribir en griego porque no tengo dónde escribirles, pero les puedo decir cómo se pronunciaba paxamadion. Paxamadion. Paxamadion significaba bizcocho de barco. A ver, hagamos aquí una aclaración. A qué me refiero con ese término? Bizcocho de barco era, o paxamadion, era lo que le daban a comer a los galeotes. Los galeotes eran los esclavos que estaban condenados a remar en las galeras. No sé si se acuerdan las películas estas antiguas en donde hay una cantidad de esclavos muy musculosos que están filados en los sótanos de los barcos remando para mover el barco. Esos eran los galeotes, estaban condenados a la galera y les daban a comer lo que sobraba de la comida de la cubierta, que lo echaban en un barril, le echaban agua y toda esa masa eh, que se llamaba Paxamadion, se la llevaban a comer a los galeotes. Esa palabra, con el paso de los siglos, fue adoptada por los árabes y se pronunciaba Baxamat en árabe. De Paxamadion en griego a Baxamat en árabe. Seguía significando lo mismo. Ese bizcocho de barco, como lo llamaban ellos, o comida de barco, que era una combinación de lo que sobraba en la cubierta en una agua, una masa ahí revuelta que le daban a comer a los esclavos. Como los árabes entraron a la península ibérica y dominaron durante 7 siglos la península ibérica, esa palabra entró con ellos, ese Baxamat. Y ahí comenzó a pronunciarse como Masamat o Masamot. Cuando los árabes se van y el castellano reconquista o entra de nuevo al sur de España con la reconquista cristiana, esa palabra comienza a modificarse y de Baxamat o Masamat pasa a llamarse la masa mora o la masa de los moros. Esa masa de los moros es nuestra mazamorra. Como bien lo dice el diccionario de Corominas, que es el más prestigioso diccionario etimológico, la palabra mazamorra, nuestra humilde mazamorra, esa palabra que el Señor pasa pronunciando, vendiendo en su carrito por las calles de Medellín todas las tardes, es una palabra que puede rastrearse 22 siglos atrás. 2200 años tiene esa palabra y se puede rastrear. Figúrense si es perdurable nuestra lengua, que tiene palabras que tienen más edad que la lengua misma, como la palabra mazamorra. Pero no solo es perdurable nuestra lengua, es flexible. Voy a cantar una canción y les voy a hablar sobre la flexibilidad de nuestra lengua, que es la segunda característica que a mí me enamora y que me parece impresionante. Ay, este es un bolerito de amor. Pilles esta calentura, porque sale pa' pintura lo que le voy a soplar. Pille antes de que me pise, no falta liendra que avise al parche pa' bandería.
Es que ya no ando luqueado, por eso como callao, aunque sí la veo pasar. Sisas que la gana es mucha, y le juro por la cucha que me tiembla el cigüeñal. Mera caspa su violento raqueteo al corazón, y yo que le como cuento, porque soy buen elemento, ni torcido ni faltón. Hágame un cruce, parcera, encaléteme en su tren, que llorar es muy pandera, y yo, parcera, quiero a lo bien. Nada de empeliculada, que usted manda a la parada, germucuca, calidad. Mamita, no me haga el daño, me tiene perdiendo el año. Pique mona que es pa' allá. Acuérdese, ya vería que era mera burguesía cuando me escupía un sí. Si hoy se abre y me deja solo, me manda a chupar gladiolo. Y chao, Gorsovia, que te vi. No me chante una condena que no es por retacador, pero a lo que vine, nena, si yo la llevo en la buena, casquillera no, mi amor. Este man ya no es lo que era, un pirobo pa' chimbiar. Pílleme quieto en primera, por la mera gana de corona. Mera caspa su violento raqueteo al corazón, y yo que le como cuento, porque soy buen elemento, ni torcido ni faltón. Hágame un cruce, parcera, encaléteme en su tren, que llorar es muy pandera, y yo, parcera, quiero a lo bien. Bueno, eh, quise cantarles esta canción que está escrita en parlache, el parlache que es ese, ese dialecto, ese sociolecto, que es como lo llaman los técnicos, los conocedores, ese sociolecto que se habla en las barriadas de Medellín, que comenzó a hablarse en la década de los 70 y que ya a partir de las series televisivas y de canciones y de artistas, pues ha cruzado la frontera de Colombia y ha permeado el exterior también. Les decía, les quería traer esa canción como ejemplo de la flexibilidad de nuestra lengua, porque si bien es absolutamente perdurable, como se muestran los ejemplos que les conté anteriormente, pues es muy, muy, muy flexible. Voy a ponerles dos ejemplos de flexibilidad muy interesantes. Uno, por ejemplo, es el siguiente. Ustedes saben que una de las cosas más difíciles para aprender de nuestra lengua son las conjugaciones verbales. Tenemos muchas conjugaciones verbales, algunas muy difíciles, los pretéritos, los copretéritos, los pluscuamperfectos, los perfectos, bueno, y eso a los extranjeros, a los hablantes de otras lenguas se les dificulta mucho.
Sin embargo, a los que están aprendiendo español y a nosotros cuando estamos aprendiendo nuestra lengua en el colegio, nos enseñan básicamente tres tiempos. Y usted lo recuerda, los tiempos perfectos: el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué me dirían ustedes si yo les contara que el futuro ya no existe? La conjugación de futuro desapareció de la forma hablada del castellano en todas sus variantes hace muchos años. Nadie, ningún hablante de español en ninguna forma regional siquiera, dadas, pese a todas las variables que existen, ningún hablante del español hoy utiliza en su forma hablada la conjugación futura de los verbos. Pónganse a pensar. Nadie dice, bueno, mañana me levantaré a las 8 a.m., luego desayunaré con pan y queso y después tomaré el bus, luego estudiaré hasta el mediodía y al mediodía almorzaré. Nadie dice desayunaré, almorzaré, estudiaré. Todo el mundo en el castellano hace mucho tiempo plantea la forma futura del verbo con una conjugación utilizando un auxiliar del verbo ir. Voy a. Mañana voy a levantarme a las 5 de la mañana, voy a estudiar, voy a almorzar. Esa es nuestra forma de conjugar el verbo futuro, todos los verbos del castellano en su acepción futura, y la forma futura sigue, la forma del futuro simple, futuro perfecto, sigue existiendo, pero solamente en la forma literaria del lenguaje, no en la forma hablada. Nadie habla hoy utilizando el futuro. Imagínense una muestra más fuerte de la flexibilidad, de qué tan flexible es nuestra lengua, que al día de hoy ya ha desaparecido una conjugación verbal completa, porque el lenguaje, y esa es una de sus características maravillosas, está vivo, está mutando, está cambiando. Eh, Miren lo que va a pasar, por ejemplo, y esto los lingüistas lo tienen ya muy claro. Uno de los cambios más próximos a ocurrir en el castellano, bueno, cuando uno habla de proximidad en cuestión de la lengua, está hablando de generaciones, no de años, sino de decenas o de cientos de años posiblemente. Eh, pero son cambios que evidentemente están sucediendo y que se puede aventurar con una seguridad casi científica que van a ocurrir, porque de hecho ya han ocurrido cambios muy similares y nos permiten hacer esa predicción. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una de las más próximas que ocurrirán en el castellano. Va a aparecer, va a desaparecer la D de los participios. Es decir, les voy a mostrar por qué digo que va a desaparecer, es porque de hecho ya está desapareciendo. Nadie dice cuando habla, estoy muy cansado, estoy muy preocupado. Esa D del participio, de cansado, de preocupado, no la pronunciamos como la D de día, dado, que es una D fuerte, labio dental, día, dado, doy, dar, deber. Esa D al inicio de palabra es una D fuerte. Nadie dice la D del participio de la misma manera. Nadie dice estoy cansado, estoy preocupado, ¿verdad? Decimos algo como estoy preocupado, preocupado, preocupado. Si ustedes lo hacen lentamente y se dan cuenta cómo lo pronuncian, se dan cuenta que ni siquiera la lengua se termina pegando a los dientes completamente. Es preocupado. Bueno, con el paso de las generaciones vamos a decir preocupado. De hecho, hay unas variantes del castellano que ya lo usan. Y lo que va a ocurrir es que finalmente la norma escrita va a acercarse a eso y vamos a escribir preocupado, sin D. Y en este momento me imagino a muchos haciendo caras como de, ¡ay, qué horrible! Estamos destruyendo el lenguaje. ¿Por qué? No es así. No es así. Esa simplemente, eso simplemente hace parte de un juicio de valor que hacemos todos y que es muy, muy cuestionable. Miren esto. Eh, en muchas regiones rurales se dice mm, murciégalo en lugar de murciélago. Es bastante común que las personas de poca educación digan murciégalo, ¿cierto? Y al punto de que cuando escuchamos a alguien decir murciégalo decimos, ah, pobrecito, habla mal, mal, no sabe hablar. Pues imagínense que la palabra murciélago proviene de dos raíces latinas, la raíz ratón y la raíz ciego. Quiere decir ratón ciego. Eso es lo que es un murciélago, de hecho, un ratón ciego. Murs es ratón y segalum es ciego. Murs segalum.
La palabra original en castellano que nombraba este animal fue durante siglos murciégalo, murciégalo, tal como lo dicen los campesinos o las personas que nosotros calificamos de malos hablantes. Murciégalo fue siempre la palabra normal. De pronto a alguien le pareció que era más fácil decir murciélago, cometió esto que se llama una metátesis, que es el cambio de una letra al interior de una palabra, y empezó a decir murciélago, y estoy seguro que a esa persona la primera vez que lo hizo empezaron a hacerle bullying y a decirle, ay, pobrecito, no sabe hablar, dice murciélago, cuando lo correcto es murciégalo. Bueno, así de flexible es nuestra lengua y así de cuestionables son nuestros juicios sobre lo bueno y lo malo en la lengua. La lengua es inflexible con el uso y es el uso lo que termina definiendo eh, las, las singularidades del lenguaje. Antes de cantarles la canción que sigue, mm, quiero contarles algo que tiene que ver justo con esa canción, con esa que les acabé de cantar, con A lo bien se llama, que es una canción, como les decía, escrita en parlache antioqueño. Eh, Cada una de las regiones donde se habla castellano, eso es muy común para nosotros, lo sabemos todos, cada región tiene singularidades que marcan su lenguaje. Lo bonito es que crecemos pensando que las singularidades de nuestra lengua, las singularidades regionales de nuestra forma de hablar son correctas y las otras incorrectas. A eso somos muy dados los paisas, debo decirlo, que creemos algo muy cómico y es que aquí se habla muy buen castellano. Aquí se habla muy buen castellano paisa y en Bogotá se habla muy buen castellano bogotano y en Pasto se habla muy buen castellano pastuso y en México muy buen castellano mexicano. Lo que ocurre con el castellano de Colombia, hemos escuchado muchas veces decir eso, que se habla muy buen castellano, es que el castellano de Colombia es en varias cosas muy parecido al castellano de la meseta central de España, ni siquiera al castellano de España, porque es que no hay un castellano en España. Los que han estado allá lo saben. Es muy distinto como habla un gallego del norte o como habla un andaluz, a como habla un extremeño o a como habla un catalán, el castellano. Las variantes allá son tan fuertes como las hay en cualquier parte. Y no existe una variante mejor o peor, pero eso es una discusión más larga que ojalá algún día podamos tener. Lo que les quería contar es que hay variaciones tan interesantes en nuestras castellano regional que a veces perdemos de vista. Hace unos meses tuve la oportunidad de leer un estudio bellísimo que se hizo en la Facultad de Filología de la Universidad de Antioquia, que se llama de la siguiente manera. El nombre es muy pomposo y muy enredado, pero entraña una realidad muy bonita. El estudio se llama Uso de los deícticos con valor despectivo en el castellano antioqueño. Uso de los deícticos con valor despectivo en el castellano antioqueño. A ver, vamos a desmenuzar ese, ese título tan pomposo. Los deícticos son unas palabras muy interesantes en el castellano, que son unas palabras que señalan y que solo, y cuyo significado solo se entiende en el contexto del diálogo. Les pongo un ejemplo. ¿Qué significa esto? Pues esto depende. Si yo digo esto, pues es el transportador de la guitarra, pero si digo esto, pues es el mouse. Y si digo esto, es el vaso. Eso es un deíctico, una palabra que señala y que significado depende del contexto. ¿Qué significa ahí? Pues ahí depende de donde yo esté señalando. Ahí es ahí en el sillón, o si digo ahí es en la puerta de mi estudio, o aquí, o esto, o eso, o ese. Todas esas palabras son deícticos y como les decía, pues su significado solo se entiende en el contexto. Pues resulta que los paisas, entre muchas variables muy interesantes que tenemos y muy bonitas, eh, se encuentra el uso de esos deícticos con un significado despectivo. Cuando alguien viene a la casa y le preguntamos, ¿cómo te fue en la EPS? Y dice, no, me atendió un médico ahí. ¿Qué significa ese ahí? Ahí en el consultorio. No, ahí es un médico, ahí, un mediquito. No, ¿cómo está la niña? No, ahí está saliendo con el noviecito ese, ese, ese. No es ese, Juan, Fernando, Raúl. No, es ese. En Antioquia, fuéranse de la risa, y eso nadie nos lo enseña, lo aprendemos con el uso. Además es un uso que solo se restringe a la variable antioqueña,
Ya digamos que nos lo entienden en cualquier parte de Colombia, casi, pero es una variante muy regional del español, del castellano antioqueño, pues utilizamos los deíticos con valor despectivo, muéranse de la risa, es así. Em, no solo ocurren estas cosas tan circunscritas al uso de las palabras, sino que ocurren variables completas del castellano, como estas variables sociales o sociolectos, entre las que se destaca en Antioquia específicamente el parlache. Yo voy a mostrarles algo sobre el parlache para ejemplificar eh, lo bonito que es, lo interesante, pero sobre todo lo nada particular. Es decir, prácticamente todas las variantes de castellano tienen alguna modificación de orden social que corresponde a ciertos grupos poblacionales y que se podría comparar con el parlache. Y mi forma de comparar el parlache y de ejemplificar esto que les acabo de contar es comparándolo con otro parlache. Uno que en Antioquia queremos mucho y que se llama lunfardo. El lunfardo es una forma, un sociolecto, un dialecto barrial que nació en la Argentina, en los barrios marginales de Buenos Aires, en La Boca, en Barracas, en Puente Alsina, eh, y que terminó convirtiéndose en la letra de muchos tangos que hoy son clásicos. Eh, Cuando yo llegué a vivir a Buenos Aires, vivía ya varios años, me di cuenta de una cosa interesantísima. Y es que ese lenguaje que yo había escuchado en los tangos, esos tangos que suenan en las cantinas de los pueblos antioqueños, como el mío, eh, ese lenguaje de los tangos, que yo pensé que era un lenguaje de las canciones, pues no, es la forma en que la gente habla también. Y me pareció una cosa maravillosa porque me di cuenta que nosotros tenemos en Medellín un lenguaje barrial que es el parlache, está igual de vivo. De hecho, nació prácticamente de la misma manera. Fue incluso como un marcador delincuencial que durante mucho tiempo fue visto por encima del hombro y con desprecio por gran parte de la sociedad argentina, como de hecho es visto nuestro parlache todavía. ¿Qué ocurrió con el lunfardo? Lo que ocurrió con el lunfardo es que en la década de los 40 y de los 50 del siglo pasado, las grandes orquestas de tango, las que animaban los bailes de la alta sociedad bonaerense, incorporaron esos tangos con lunfardo y llevaron el lunfardo de las calles, de las esquinas cuchilleras, de los rincones malevos, a los grandes salones de baile, a los lugares más prestigiosos de Buenos Aires, y lo convirtieron en lo que es hoy, un marcador de identidad argentino, del que los argentinos se sienten supremamente orgullosos. Y siempre que hago esta comparación con nuestro parlache, la hago haciendo ese llamado de atención. Los que piensen que el parlache es una cosa que hablan unos muchachos delincuentes del barrio X o del barrio Y, pues están absolutamente desenfocados, porque todos los chicos de nuestras universidades privadas hablan parlache. Todos los chicos mayores de 16 años en nuestra ciudad hablan parlache. Lo que nos falta es reconocerlo como un material creativo y como un marcador de identidad precioso. Hay un tango, y este es el ejemplo que traigo para, este, para esta comparación, un tango muy críptico, es decir, está escrito en un lunfardo muy difícil de entender, con palabras muy extrañas. Fue escrito por Ciriaco Ortiz y Celedonio Flores en 1918. Es un tango que tiene 100 años. A mí me gustan las canciones viejitas. Se llama Tenti Pebeta. Y entonces voy a cantar un pedacito de ese tango en lunfardo argentino, en su versión original, y después lo traduzco al parlache para que nos demos cuenta que ahí sí lo entendemos. Atenti Pebeta, de Celedonio Flores y Silvia Cortiz. Ojo a la letra. Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitrula y no te le des chaves, que no manje que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés. Cuando vengas para el centro, camina junando al suelo, arrastrando los fangullos y arrimada a la pared, como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo, que si no baten los giles que te has echado a perder.
Si ves unos guantes patito, rájale a un par de polainas, rájale también a esos sobre todos. Con 14 ojales no les des bolilla porque te perdés con los bigotitos de 14 líneas que en vez de bigotes son un espinel. Atenti, pebeta, seguí mi consejo, yo soy zorro viejo y te quiero bien. Bueno, me imagino que no entendieron gran parte de las palabras de esta versión en lunfardo argentino. Ahora, voy a cantarla en parlache paisa y creo que ahí sí la vamos a entender más o menos, por lo menos todos los colombianos. Atenti pebeta, que en lunfardo significa más o menos pilas parcera. Si te parchas en la acera y un man te tira a los perros, vos hacete la lenteja y ni bolas le pares, que no pille que abrís pierna por una moto y un fierro y que por un man pintica redondita te caes. El día que bajes al centro, camina pillando al suelo, arrastrando las pantuflas y arrimada a la pared, como si estuvieras baila y el mango estuviera en duelo, que si no te banderean y te ponen a barrer. Si cae un man pinta y picao, abrite. Si es de tenis caros, abrite aún más a esos gran pirobos. No les des el quite, ni les des casquillo, porque te embalas con los tumbalocas de moto engallada que pelan el cobre en un santiamén. Cuidado, parcera, pilla mi parlada, que este cucho nada te quiere a lo bien. Bueno, miren qué ejemplo interesante sobre las variabilidades regionales, que son como la otra singularidad preciosa de nuestra lengua, y es que hablamos todos una lengua madre, una lengua que nos aúna, como decía mm, Miguel de Unamuno, la patria es la lengua, pero aún así, aunque es una lengua que nos permite entendernos, pues es muy distinta en todas sus variables. Em, Hay, por ejemplo, una cosa que a mí me llama mucho la atención es cómo insistimos en Colombia en decir que la variable colombiana del castellano es la mejor, cuando realmente lo que hace diferente en cuanto a riqueza del castellano en Colombia no es que haya una variable única y monolítica como hubiera querido don Andrés Bello, sino que hay múltiples variables, es decir, pasa con la lengua como lo que pasa con la geografía, como lo que pasa con la música, como lo que pasa con la cultura. La verdadera riqueza de Colombia es su cantidad de variantes, su multiplicidad de expresiones, la forma tan bella como se habla en la costa, bella, insisto en ese adjetivo, porque todavía seguimos pensando como pensaban los colonizadores del siglo XVIII, y es que en la costa se habla feo y en el centro se habla mal. Les recuerdo que nuestro único premio Nobel hablaba costeño y que la literatura en Colombia entró por la costa. Eh, pero hay una cosa preciosa, por ejemplo, y es que em, en Antioquia, por ejemplo, y en el Valle del Cauca, se utiliza la conjugación pronominal del vos. Hablamos de vos, pero hablamos, y aquí saquen pecho, de una forma completa, no incompleta, como hablan, por ejemplo, los argentinos, a quienes creemos los amos y señores del vos. Creemos que el voceo es argentino, pues también es argentino, pero ellos no conjugan completamente las formas de la conjugación del voceo. Ellos dicen, por ejemplo, y esto lo recuerdo el ruido que me hizo en la cabeza cuando lo vi en un anuncio de un centro comercial en Buenos Aires que decía: tenemos lo que vos quieras. Lo que vos quieras, ¿cómo que lo que vos quieras? Lo que vos querás. Quieras es la conjugación del sistema pronominal del tú, lo que tú quieras
o lo que vos querás, no lo que vos quieras. Así conjugan los argentinos. En cambio, en el Valle del Cauca y en Antioquia utilizamos el sistema pronominal del vos de manera completa. Eso no es ni mejor ni peor, pero es muy interesante. Lo realmente interesante, por ejemplo, es que Colombia es el único país hablante castellano que utiliza las, los tres sistemas pronominales como, como variantes formales regionales. En el castellano tiene tres sistemas pronominales: el sistema del tú, el sistema del usted y el sistema del vos. Entonces, en Antioquia hablamos de vos, y en el Valle del Cauca y en la zona cafetera utilizamos el sistema pronominal del vos. En la costa utilizan el sistema pronominal del tú, tan extendido en el Caribe. Y en el altiplano cundiboyacense se utiliza el sistema pronominal del usted, además de una forma y con una variable bellísima que es afectuoso. En Bogotá los novios se hablan de usted, los amigos entrañables se hablan de usted. Eso es precioso, y eso ocurre solamente en el altiplano cundiboyacense colombiano, como variable regional. Bueno, nuestra lengua tiene singularidades en las que podríamos extendernos y profundizar mucho. Yo los invito a que lo hagan, a que lean literatura de otras regiones, a que se permeen de de las variantes regionales del castellano, y sobre todo a que valoremos nuestras variables regionales en Colombia por lo variadas, precisamente, aunque suene redundante. No busquemos una unicidad o una unanimidad que a estas alturas de la vida es muy triste. Lo que tenemos que valorar y de lo que tendríamos que enorgullecernos es de nuestra riqueza y de nuestra diversidad. Eh, yo quiero agradecer mucho a Feisa que me haya invitado a hacer esta charla con ustedes. Esperamos en Feisa y nosotros los que estamos en este equipo de contenidos que hayan disfrutado este espacio que Feisa ha diseñado para ustedes especialmente. Los invitamos a que nos dejen los comentarios con el hashtag Tu realidad es la nuestra. Eh, su interacción con el contenido es lo que nos permite seguir desarrollando estrategias para su bienestar. Síganos en las redes, síganos en nuestro sitio web, y sobre todo en esta época, cuidémonos. Yo quiero terminar con una canción que a lo mejor pueden entenderla mejor quienes son padres. Yo no tengo hijos, pero tengo padres y soy hijo, y sé lo que el amor de padres puede entregarnos. Esta canción se llama Esto vale todo, y explica por qué somos capaces de hacer sacrificios por quienes amamos y por qué ese amor de quienes tenemos cerca justifica el día a día. Tres historias de tres personas con vidas difíciles que hacen todo por quien ama. Muchas gracias. Igual que la semana que pasó, igual que la semana que vendrá, ella baja de noche a la ciudad, mientras la gente cierra sus ventanas. Se busca los billetes con sudor, que aunque sudor ajeno es su sudor, y en la pared la punta del tacón, hasta que la atropella la mañana. Vuelve al barrio hacia el amanecer, y a lo lejos él, como cada vez, esa risa de 10 años que la espera. Tibio el beso, blanco el delantal, chao corazón, no te portes mal. Y viéndolo alejarse piensa, esto vale todo, esto vale todo. Aceras, ojeras, heridas y lodo, esto vale todo. El banco es una celda de cristal, detrás de la taquilla principal. Él ve pasar los años, cuenta el cash, y siempre, siempre, siempre el mismo rito.
El día está acabando y yo con él. El día dura un siglo y ¿para qué? Me largo cuando el corto esté en las 6. Se dice mientras mira el relojito. Pero entonces le en baja voz la pantalla azul. Algo le llegó en Arial con mala ortografía. Ven a casa que te espero, amor. Hay café con pan y televisión. Y piensa con la voz partida. Esto vale todo. Esto vale todo. Jefes, horarios, usuarios y apodos. Esto vale todo. 15 años más de rostro que de edad, marchita entre la aguja y el dedal, jamás pudo olvidar su soledad por el dolor del alma y de la espalda. El hilo se llevó su juventud, hoy quedan menos clientes que salud, y cose su viudez y su virtud, discreta como el ruedo de sus faldas. Con los libros y sobre el sofá duerme su bebé que no pudo más. La chiquita ya llegó a los 20. Yo a las telas, vos a tu lección. Yo sabré esperar, vos serás mejor. Y mientras la despierta siente, esto vale todo. Esto vale todo. Mangas, espaldas, cinturas y codos. Esto vale todo. Bueno, hasta luego. Muchas gracias.